Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi canal de opinión y pensamiento. Hoy vamos a comentar un poco acerca de mi experiencia y mi punto de vista acerca de la serie de The Chosen o Los Elegidos, como aparece en Netflix. Una traducción bastante rara, debería ser El Elegido según yo, pero bastante buena, bastante interesante y evidentemente habla de Jesús. Entonces evidentemente tengo que hablar de estas temporadas porque The Chosen es una serie que ya lleva sus años en el mercado y yo no la había visto sino hasta hace unos pocos días atrás, debido a que tenía el tiempo y bueno, ya está, lo hice. Así que bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre The Chosen temporada 1, 2 y 3. Yo suelo ser una persona que no ve las cosas cuando apenas salen en general. O sea, quizás puedo asistir a alguna que otra película de Marvel, de DC Comics. Soy bastante fan de eso y lo hago. Veo las series, veo el anime, etc. Pero hay otras cosas en otras temporadas que no las consumo inmediatamente si no me llaman la atención. Y curiosamente, The Chosen no me había llamado la atención desde el principio. Y entiendo que la serie se empezó a desarrollar a partir de una aplicación que descargabas al celular. Principalmente lo sé por algunos amigos y empezaban a ver la serie. Así que recientemente Netflix subió las 3 primeras temporadas, porque ya estamos a puerta de la cuarta si mal no estoy, de The Chosen, y bueno, me tomé el tiempo de verla. Y la verdad que la disfruté bastante porque es muy raro de mi parte tomar una serie de todas sus temporadas y verlas así completamente de chorro todas. Y esto me pasó con The Chosen y eso es algo bueno, según yo, porque no es normal que yo haga este tipo de cosas con las series que quiero ver o que me acerco a verlas en algún momento. Y The Chosen principalmente habla sobre la vida de Jesús. Su primera temporada inicia con un Jesús, si mal no estoy, saliendo del desierto y teniendo estos encuentros tan hermosos con los niños y principalmente el arco argumental de Nicodemo. Recordemos que Nicodemo es parte pues de la historia de los evangelios, pero no se habla mucho de él, simplemente de aquella conversación que tiene con Jesús allí a escondidas acerca de nacer de nuevo y luego una aparición repentina al final de la vida de Jesús. Y Nicodemo era un fariseo pues de alta reputación. Este arco me pareció tremendamente hermoso y creo que la serie tiene unos momentazos muy buenos acerca de estas conversaciones que tiene Jesús acerca de sí mismo, de su propia naturaleza y de su propia autocomprensión. La primera temporada de Chosen de verdad me atrapó, principalmente porque creo que abarca una gran cantidad de aspectos bíblicos que quizás uno por allí dejaría a la deriva en la lectura bíblica y que no entendería cronológicamente. Ahora, quizás algunos teólogos dirán, oye, este dato no va aquí o esto no iba en este momento. Sin embargo, se puede entender que el director tuviese la libertad de poner cronológicamente de la mejor manera y razonablemente posible los hechos de Jesús a partir de luego de su bautizo, porque en paralelo se desarrolla también la historia de Juan el Bautista. La segunda temporada de The Chosen también es cautivadora, hermosa. Aquí los milagros empiezan a desarrollarse mucho más fuertes, mucho más seguidos. El milagro del vino, empezamos a ver otro tipo de milagros allí bien interesantes con Jesús, su presentación y acercamiento a muchos de los discípulos empieza a traer, por ejemplo, aparece, si mal no estoy, Judas, aparece en la temporada número 2, aparece una gran cantidad de otros discípulos también y empiezan a interactuar con otras personalidades, con otras historias puntuales de esta situación. Se caracteriza la segunda temporada principalmente por la primera gran misión de los apóstoles o de los discípulos puntualmente a territorios cercanos y cómo empiezan a abordar este dilema que me parece muy interesante y es, mira, tenemos el poder para hacer milagros, para hacer prodigios, pero no lo entendemos, o sea, no alcanzamos a comprender por qué está pasando lo que está pasando. Y me llama profundamente la atención porque si bien en las 2 primeras temporadas nos cuentan todas las historias de los discípulos, nos cuentan como todo ese contenido extrabíblico, evidentemente mucho contenido creado por el director porque no existe, no lo tenemos, no es historiografía, pero que las historias se conectan unas con las otras de manera razonable. Y estos dos hechos, en el primero Nicodemo y en el segundo los primeros grandes misiones de los discípulos, generan una gran cohesión entre nosotros y la historia. Es bien interesante y bien bonito. Y finalmente la temporada 3, que fue
la última evidentemente que pude ver, tiene dos grandes hechos bien interesantes. En primer lugar, tenemos el gran milagro respecto a los panes y los peces de una gran cantidad de personas, de miles y miles de personas que habían escuchado a Jesús. La sesión 2 termina con el gran sermón de la montaña, un momento hermoso, y la temporada 3 inicia pues con el peregrinaje de Jesús al encontrarse con una gran cantidad de personas en medio de su camino y las alimenta. Y finalmente la temporada 3 termina con un hecho bien interesante, una escena muy bien hecha, muy hermosa acerca de Jesús en medio de la tormenta llamando a Pedro a caminar sobre las aguas. Y está bastante bien. Evidentemente hasta el momento he omitido una gran cantidad de información y me tienen que entender porque es mucha información en un solo video. Sin embargo, creo que las apreciaciones que puedo yo tener acerca de la serie son minúsculas comparadas a las que un teólogo quizás pudiese tener. Sin embargo, yo tengo que rescatar de la serie esta dinámica entre Jesús y María, la dinámica sincera, poco ritual de Jesús con los discípulos, los primeros choques y enfrentamientos en algunas sinagogas, puntualmente en Nazaret. Y es interesantísimo todo esto, y es que el papel de Jesús de este actor es un papelazo, hermano. O sea, de verdad se faja un papelazo porque su carisma te hace sentir muy cercano al personaje. Y evidentemente cada uno de los discípulos le pone el alma literalmente a su papel. Ahora, hay aspectos negativos mínimos que un cineasta podría decir es la toma, la luz, quizás esto, lo otro, pero no me voy a meter en eso. Quizás hay diálogos que evidentemente entiendo que el director trató de modernizar o actualizar un poco, y de algunas situaciones entre dinámicas entre mujeres y hombres en donde hay mujeres que quizás le levantan la voz a los hombres o son más fuertes o empoderadas entre comillas. Me hubiese gustado que quizás ajustaran un poquito más los diálogos a la época para sentir principalmente esas tensiones que había con respecto a las mujeres, y viéndola es muy obvio que trataron de difuminar estos límites para modernizar un poquito el diálogo. En los momentos en donde el director, por ejemplo, tiene que navegar imaginariamente en lo que hubiese pasado si o quizás en este momento pasó esto respecto a ciertos diálogos, ciertos momentos, sí se siente que el diálogo de Jesús puede estar patinando, ¿sí? Y tiene mucho sentido porque todos los diálogos que hay de Jesús y que tenemos de primera mano están en los evangelios, en la Biblia. Sin embargo, estos diálogos no conectan muchas veces una situación con la otra, y lo que el director quiere hacer es cronológicamente conectar un diálogo con el otro. Por lo tanto, cronológicamente hablando, las situaciones, los hechos y los viajes tienen que estar conectados razonablemente. Eso hace que el director se esfuerce mucho por crear diálogos que evidentemente no sabemos si Jesús dijo y que posiblemente nunca lo sepa, pero que hace que quien ve la historia y conoce la historia de los evangelios se sienta un poco desubicado con un Jesús mucho más cercano a nosotros, y a esto me refiero puntualmente en sus diálogos más que en su autocomprensión, porque Jesús constantemente está aceptando que él es el Mesías, cuestión que yo personalmente no creería que es muy bíblico, porque recordemos que Jesús se aparta de estos títulos rápidamente, pero desde la primera temporada Jesús está diciendo sí, yo soy el Mesías y yo soy Dios. Y yo soy Dios. Así tan de frente me parece que no está bien el término teológico acerca de Jesús, y de hecho me hubiese gustado que hubiesen fortalecido más el uso del Hijo del Hombre y por qué usa tanto el Hijo del Hombre y por qué para los fariseos es tan complejo. Por allí unas 2 o 3 veces les escuché hablar sobre el capítulo 7 de Daniel, no más, y me parece importantísimo que se hable de este suceso porque ante el Sanedrín y ante Caifás este título del Hijo del Hombre será muy importante, así que quizás en la siguiente temporada lo desarrollen mejor. Así que nada, realmente les confieso, vean The Chosen, está bastante bien, una serie que hay que darle fuerza desde la cristiandad, ya que Netflix le abrió la puerta a The Chosen. Vayamos y apoyemos, si tienes cuenta, ve y apoya, dale like a The Chosen, posicionémosla como una de las series más vistas entre el pueblo cristiano, compartamos esta serie con los demás, llevemos fracciones a las iglesias, quizás en Semana Santa llevemos los capítulos a la iglesia y disfrutemos de este material que se agradece mucho que se haga de la manera que se hizo, que si bien hubiese sido hermoso escucharlos hablar en hebreo y en arameo, se entiende que tiene que ser en inglés porque están transformando la idea o el mensaje a una época muy actual para personas muy actuales que quizás no
tengan ni siquiera contacto con la Biblia. Y se entiende, se respeta, pero bueno, quizás para una próxima ocasión. Y bueno, vayan a ver The Chosen. Si te gustó este video y has visto The Chosen, por favor escríbeme aquí abajo en los comentarios qué más te ha gustado de The Chosen, qué esperas de la temporada 4, cuáles han sido tus escenas favoritas, porque para mí hay muchísimas escenas hermosísimas. Y finalmente, bueno, ¿qué esperas de lo que pueda pasar en el futuro de The Chosen? ¿No? Creo que todos estamos a la expectativa de iniciar el proceso de ver la pasión de Cristo en The Chosen y ver cómo la van a manejar. A Jesús honra, chicos, y nos vemos en una próxima. Chao.